Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media de la serie 3. 3 cortodocumentales en uno. Como parece que os gustaron los vídeos previos de esta serie sobre 3 crisis sociales en Japón y China, y estáis pidiendo ahora uno similar de Colombia y que denunciemos lo que está ocurriendo ahora en el país, pues aquí va este vídeo. Y para probaros lo que no nos cansamos de repetiros, que en este canal y en nuestro sitio web Vuestra Voz Cuenta, estas 3 crisis os las cuentan 3 colombianos, 3 miembros de una familia. Uno ha escrito el guión, otro ha editado el vídeo y otro os lo va a narrar. 3 crisis sociales en Colombia hoy, según las vive una familia colombiana. Primera crisis, la reforma tributaria de la miseria. ¿Cómo se sentiría usted si no tiene cómo alimentar a sus hijos y el gobierno en vez de ayudarlo quiere ponerlo a pagar más dinero? Todo para recuperar la plata invertida en material bélico y un programa de televisión que nadie ve. Tal vez su sentir sea el mismo de muchos colombianos, quienes padeciendo la dura crisis por el COVID-19 ven con repudio la poca empatía que Duque tiene hacia ellos. Todos los países del mundo sufren crisis económicas derivadas del COVID-19, sin excepción. Y sí, gracias al proceso de vacunación y la reapertura gradual de las economías, la situación en países como Estados Unidos, China o Israel ha mejorado, pero la crisis está en todos lados y en países con inseguridad alimentaria como Colombia es cada día peor. Debido a traspiés económicos en 2018 y 2019, compras innecesarias, confinamientos y la instalación de ayudas sociales como el ingreso solidario, el cual beneficia a más de 3 millones de familias colombianas, las finanzas públicas del país están en una grave crisis. La situación es tan alarmante que, según el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el país tendría caja para 6 o 7 semanas antes de tomar la inminente decisión de volver a endeudarse. Por consecuente, en marzo del presente año, el gobierno en cabeza del ministro radicó ante el Congreso la reforma social, solidaria y sostenible, la cual no es más que un eufemismo para la tercera reforma tributaria del gobierno Duque en 3 años de gobierno. El proyecto, el cual busca recaudar aproximadamente 25 billones de pesos, empezó con numerosos tropiezos tras deplorables anuncios como la intención de gravar la canasta familiar, exigir la declaración de renta para quienes ganen salarios superiores a 3 millones de pesos, la instalación de peajes en vías de alto flujo vehicular dentro de Bogotá, el cobro del IVA a servicios públicos, bicicletas, monopatines, servicios funerarios y de mensajería, eventos culturales y deportivos, además de quitar la categoría de exento a excluido a productos como los libros y otros materiales educativos. La propuesta generó una ola de rechazo desde todos los sectores políticos, sindicales y sociales del país. ¿A quién se le ocurre la idea de gravar los alimentos en plena crisis del coronavirus? ¿Cómo pensar en más impuestos en un país con un 42,5% de personas en pobreza monetaria? La indignación popular crecía con el pasar de los días, llegando al éxtasis tras las declaraciones del ministro Carrasquilla en la revista Semana, donde asegura que una docena de huevos cuesta 1.800 pesos, cuando esta oscila entre 4.300 y 6.700 dependiendo de su tamaño y calidad. Quedó como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. Qué sorpresa que el ministro de Finanzas del país, quien vive desconectado de la realidad, quiera imponer una reforma cuando no tiene ni idea de dónde está parado. A pesar de las críticas, el gobierno continúa con la idea de sacar adelante el proyecto de reforma tributaria, llevando así a que diversos colectivos políticos y sociales convocaran manifestaciones. Así las cosas, Duque no tuvo más que recular en algunos de sus puntos para bajar el nivel de exasperación, asegurando que no permitirá que se grave la canasta familiar con IVA. Mentiras y más mentiras, pues luego se conoció que si bien estos alimentos no serían gravados, sí serían catalogados como excluidos de IVA para igual sacar provecho económico.
Por su parte, el Comité Nacional del Paro y otros grupos sindicales expresaron su descontento ante una reforma que perjudica fuertemente a una débil clase media, cuando a los sectores con mayor poder adquisitivo y los grandes grupos económicos prácticamente no aportarán nada, abriendo más la brecha de desigualdad. Decisiones como poner en cintura a los paraísos fiscales, poner impuestos a los dividendos accionarios o a los propietarios de inmuebles por valores superiores a los 3.000 millones de pesos nunca fueron tomados en cuenta. Pareciese que el gobierno busca proteger a los pobres ricos del país. Los sectores sociales también recordaron el despilfarro del gobierno, quien no solo ha comprado aviones de guerra y adquirido asesorías de imagen y campañas para subir la popularidad del presidente, sino también invertido dinero en un programa de televisión que nadie ve y que a nadie le importa, además de gastar recursos en polémicos casos como el traslado de la familia de Duque en avión presidencial hacia un parque vacacional. Y no se nos olvide la autobiografía de la primera dama. Finalmente, por la tosudez mental del gobierno Duque, el país entró en paro desde el miércoles 28 de abril, llenando nuevamente las calles a pesar del riesgo de contagiarse por COVID-19. La gente salió porque en Colombia es más plausible morir de inanición, violencia y abuso policial que del mismo coronavirus. La represión no se hizo esperar, y en el primer día un joven murió en Cali y una joven llamada Lady perdió un ojo por culpa de una bala de goma disparada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El segundo día, numerosos videos conocidos en redes sociales evidencian cómo la policía disparó con armas de fuego hacia los manifestantes y cómo otras personas perdieron uno de sus ojos por más balas de goma. El tercer día también continuaron los disparos, esta vez por policías y miembros del ejército, dejando como víctimas a 8 jóvenes solo en Cali. La reforma tributaria presuntamente cayó el 2 de mayo, ya que entraría en modificaciones. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció el 3. Aún con ello, los manifestantes continúan en las calles exigiendo la caída de la reforma a la salud, la cual agravaría aún más la situación sanitaria del país, ya de por sí precaria. Además de exigir una reforma a la policía, la cual hasta el corte del 8 de mayo ha cegado 19 vidas inocentes en medio de las manifestaciones, entre las que se destacan la de Nicolás Guerrero y Santiago Andrés Murillo. La exigencia a las autoridades de encontrar a los 168 desaparecidos y abusadores sexuales en el marco del paro nacional y de investigar, capturar y judicializar a los civiles armados y miembros de grupos paramilitares quienes habrían asesinado a 17 personas y quienes intentaron acabar con la vida de los indígenas de la Minga que arribaron en las últimas horas a Cali. Por esta lluvia de sangre, el gobierno Duque anunció negociar para dar cese al paro. Como tragicomedia, la negociación se llevó a cabo con la Coalición de la Esperanza, sector político que anunció desde un principio su rechazo al paro nacional en medio de la pandemia, dándole así la espalda a los manifestantes. También una negociación con políticos de derecha como Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, quienes han negado los abusos policiales que se han presentado en los últimos días. ¿A quién se le ocurre negociar con quienes no representan los intereses de los manifestantes? Tras el error, Duque anunció la negociación con los manifestantes iniciando el jueves 13 de mayo en la ciudad de Cali. Lamentablemente, por falta de garantías, los jóvenes se levantaron de la mesa. A pesar de esto, el Comité Nacional del Paro reiteró su voluntad de negociar siempre y cuando se respete la vida de los manifestantes. Como respuesta, el Ministerio del Interior reiteró su compromiso y anunció una nueva reunión para las próximas horas. Lamentablemente, el compromiso del gobierno se quebranta cuando se conocen historias como la de una menor de 17 años llamada Allison, quien se quitó la vida en la madrugada de este viernes 14 de mayo por el abuso sexual del que fue víctima a manos de 4 integrantes del SMAT. Todo esto mientras el gobierno prepara la logística para la Copa América 2021, como si aquí no estuviera pasando nada. Pan y circo. Segunda crisis, la reactivación del conflicto armado. Colombia se desangra. Una batalla campal entre organizaciones criminales, el Estado y el auge de las economías ilegales por la crisis económica del COVID-19 tienen en jaque a los más vulnerables. Ya en medios de comunicación, esta situación de recrudecimiento de la violencia se le conoce como la reactivación del conflicto armado. La guerra civil que se vive en las regiones conocidas como el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño, las escaramuzas en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca ponen el ojo público sobre el conflicto de nunca acabar. Era agosto de 2016 cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC-EP, tras 4 años de diálogos en La Habana, Cuba.
Suscrito el proceso, la ciudadanía hablaba de la llegada de la paz a todos los rincones del país. La algarabía llenaba las calles de las zonas que padecieron los peores horrores de la guerra. Había llegado la paz, sí, pero aún faltaba mucho recorrido para abarcarla en su totalidad. Después del proceso, continuó la guerra. Las luchas del gobierno con los otros actores del conflicto, como las guerrillas del ELN, las disidencias de las FARC, quienes son combatientes que no se acogieron al acuerdo de paz, el Ejército Popular de Liberación, los grupos paramilitares autodefensas gaitanistas de Colombia, los caparros y los carteles del Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se intensificaron, marcando con más sangre el territorio colombiano. A pesar de los problemas y los puntapiés dados por personajes como el exministro uribista Fernando Londoño de volver trizas el acuerdo de paz, el proceso fue un éxito. El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Las muertes en el conflicto se redujeron drásticamente, pasando de 3.000 muertos en 2012 a 78 en 2017. 14.000 excombatientes entraron en proceso de reincorporación a la vida civil, muchos de ellos terminando sus estudios primarios y realizando proyectos agropecuarios como el cultivo, producción y exportación de café hacia los Estados Unidos. 10.000 personas se han beneficiado con el programa de restitución de tierras, entre muchas otras cifras que debieron servir de esperanza y de motivos para continuar con la implementación de los acuerdos, seguir con diálogos abiertos e iniciar otros con los demás actores del conflicto. Digo debieron, porque el gobierno hizo todo lo contrario. Con la victoria en 2018 del presidente Iván Duque y el regreso del uribismo más recalcitrante, el recrudecimiento del conflicto ha estado a la orden del día. El expresidente Santos había dejado sentadas las bases para un proceso de paz con la segunda guerrilla más grande del país, el ELN. Pero lamentablemente, por el interés belicoso de los insurgentes y la nula voluntad de paz de Duque, los enfrentamientos armados continuaron. Tras la violación de un cese al fuego en Navidad por parte del ejército, la guerrilla realizó el fatídico atentado del 17 de enero de 2019 a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá, la cual cobró 22 vidas y dejó 87 heridas. En aquel momento el país cayó nuevamente en el círculo guerrerista del que aún no se vislumbra salida. Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. ¡Plomo no es negocio! ¡No se va a negociar! ¡Plomo es lo que hay! ¡Plomo es lo que viene! ¡Bala es lo que hay! ¡Malditos terroristas! ¡Bala es lo que hay! ¡Bala es lo que hay! ¡No va a haber negocio! ¡No va a haber más impunidad! Gritaba un uribista pronosticando todo lo que ha pasado desde aquella fecha. La implementación de los acuerdos empezó a sufrir retrasos. La Jurisdicción Especial para la Paz, el cual es el mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga a participantes del conflicto, empezó a recibir ataques por parte del partido de gobierno. Excombatientes como el líder social de la vereda Campo Alegre, Dimar Torres, fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas y grupos al margen de la ley. Otros excombatientes tuvieron que huir de zonas de reincorporación por amenazas, tal cual sucedió en Ituango en 2020, y otros, en un pequeño porcentaje, regresaron a la guerra para salvaguardar sus vidas y las de su familia. Y mientras todo aquello sucedía y Duque se dedicaba a hablar de la inentendible economía naranja, los grupos paramilitares de los caparros y las autodefensas gaitanistas entraron en guerra en la región conocida como el Bajo Cauca antioqueño para disputarse las tierras que había dejado las FARC. Por medio de homicidios y decapitaciones, estos grupos aterrorizan a la población, la cual ha tenido que desplazarse dejando todo atrás. Imagínese usted tener que dejar su hogar, sus pertenencias, sus amigos y su vida para emprender una nueva desde cero. Por otro lado, tras la salida de alias Iván Márquez, alias El Paisa, alias Romaña y alias Jesús Santrich del proceso de paz para conformar las disidencias conocidas como la Segunda Marquetalia, estas entraron en una violenta guerra contra las disidencias de alias Gentil Duarte, quien conforma una de las grandes facciones desde mucho antes de la firma de los acuerdos de paz. El conflicto entre las dos disidencias ha dejado centenares de muertos en los departamentos del Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca y en la localidad de Sumapaz en Bogotá. La situación bélica se ha extendido tanto que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro bombardea a las disidencias de Gentil Duarte en la zona conocida como La Victoria en el estado de Apure, muy cerca a la frontera con Colombia, todo para recuperar los territorios arrebatados a sus amigos Iván Márquez y Santrich, territorios utilizados como ruta para exportar cocaína. Las masacres, conocidas eufemísticamente por el gobierno como homicidios colectivos, han marcado la presidencia de Duque.
Según la ONU, solo en 2019 se presentaron 36 masacres dejando 133 personas muertas. Para 2020 y 2021, según Indepaz, 91 masacres con 381 asesinatos y 33 con 119 respectivamente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Iván Duque? En palabras simples, ninguna. Recién llegado Duque le echó más gasolina al incendio y ahora intenta apagarlo cuando se salió de control. Envía uniformados a zonas donde se producen nuevas masacres en vez de realizar inversión social. Bombardea campamentos guerrilleros con presencia de menores reclutados. Busca confrontaciones con Venezuela. Niega el resurgimiento de los falsos positivos. Retrasa la implementación de los acuerdos y lleva a excombatientes a que regresen a la guerra. La restitución de cultivos es precaria. Propone fumigar con glifosato, etc. Todo mientras cumple su sueño de ser presentador de televisión todos los días a las 6 de la tarde en el programa Prevención y Acción. Tercera crisis: la gran brecha digital. Una lluvia de críticas le cayeron al presidente Duque a mitades de abril cuando aseguró que la llegada de oficinas de Netflix a Colombia era un paso para convertir al país en el Silicon Valley de América Latina. Videos como el de esta niña de Santander. Nunca pensé que tenía que subirme a un palo de limón para estudiar, pero me siento muy feliz para poder salir adelante. O el de este otro joven usando un teléfono móvil prestado. Para Tomás Gutiérrez, un estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, los límites no existen y por eso, a pesar de vivir en una humilde vivienda sin internet, se trepaba a un árbol y con una mano usaba el celular prestado y con la otra sostenía el libro para recibir su clase. Demuestran lo lejos que está Colombia de ser pionero en tecnología en la región. Mientras Silicon Valley es uno de los mayores centros tecnológicos y de innovación del mundo, Colombia invierte el 2,7% del PIB en tecnología y comunicación y el 0,2% en investigación y desarrollo. En Silicon Valley se concentran grandes empresas como Apple, Google, Tesla Motors, Facebook, PayPal, Twitter, entre otras. Mientras en Colombia las únicas empresas sobresalientes en el sector de las TIC son la plataforma educativa Plaxi y Rappi, la empresa de domicilios que aprovecha la migración venezolana para enriquecerse. Informes como el publicado en 2020 por We Are Social y Hootsuite sobre las estadísticas de la situación digital en Colombia durante 2019 cuentan que de 50 millones de colombianos, solo 35 millones tienen acceso a Internet. De estos, 33 millones se conectan por medios de dispositivos móviles. ¿Puede así Colombia ser el Silicon Valley de Latinoamérica? Según el ranking de 131 países que realizó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas para 2020, Chile, México y Costa Rica ocupan los puestos 54, 55 y 56, siendo los más innovadores de la región. Por su parte, Colombia se encuentra en el puesto 68, solo superando a Uruguay, Panamá, Perú y Argentina. La situación se hace más inverosímil cuando se conocen historias como la de los 200 niños que habrían perdido el año educativo en Malambo Atlántico por no tener conexión a internet, o historias como la de los centenares de niños que tienen que arriesgar sus vidas cruzando puentes en mal estado, ríos caudalosos o caminando kilómetros para llegar a una precaria escuela donde un profesor da clases a más de 50 niños de distintas edades. La pandemia del coronavirus evidenció la crítica situación de infraestructura y brecha digital en América Latina, siendo Colombia uno de los más afectados. Situaciones como la falta de equipos necesarios para trabajar como un computador o una tablet o la nula o débil conexión a internet perjudicaron a centenares de colombianos que se vieron obligados a continuar yendo al trabajo en la denominada nueva normalidad, los que no, teniendo que renunciar. Más irrisorio se convierte el asunto cuando las páginas del gobierno no cuentan con la infraestructura digital necesaria para permitir el ingreso masivo de los usuarios. Y eso es todo. Gracias a la familia Zalamea por expresar su opinión y compartir con nosotros este corto documental. Si quieres estar en contacto con nuestro equipo, síguenos en Instagram. Por allí te esperamos. Hasta la próxima. La paz.